proyecto del Palacio Episcopal de Astorga data de 1887 y se debe a la iniciativa del entonces obispo de Astorga, el catalán Joan Grau i Vallespinós. Fue él quien llamó al arquitecto Antoni Gaudí para que dirigiera la obra y quien defendió con ahínco el proyecto de su paisano ante la incomprensión y los problemas presupuestarios de los estamentos oficiales, que corrían con los gastos. La muerte de Grau, en 1893, implicó la renuncia casi inmediata del arquitecto catalán, que dejó sin concluir el piso superior y la cubierta del Palacio Episcopal de Astorga, completados un decenio más tarde con soluciones más modestas por el madrileño Ricardo García Guereta. Gaudí estaba acostumbrado a trabajar con total libertad. Concebía los proyectos de manera orgánica y solía rectificar los planos sobre la marcha, a medida que la obra avanzaba. Si te gusta el contenido, suscríbete y dale like. Por esa razón, la supervisión estatal le obligó a presentar un proyecto cerrado y sin evolución posible. Las correcciones academicistas dictadas por los asesores del ministerio, poco acordes al espíritu creativo e innovador de las obras de Gaudí. Esto generó en el arquitecto un malestar insuperable, agravado por el gran retraso en el cobro de sus emolumentos. Pese a todas estas circunstancias, y al hecho de que Gaudí tuviera que completar el primer proyecto antes incluso de visitar Astorga, el palacio es una obra maestra en la organización de los espacios, en el tratamiento de la luz y en el uso del simbolismo. Por todo ello, el Palacio Episcopal de Astorga es, junto con la catedral, el monumento más admirado de la ciudad. Con 12.000 habitantes, Astorga es la capital de una de las diócesis más antiguas y extensas de España, y tuvo dos grandes épocas de esplendor, el Imperio Romano y la Baja Edad Media. Gaudí homenajeó el pasado medieval de la ciudad empleando el estilo neogótico y unió en el Palacio Episcopal de Astorga elementos de los dos tipos de construcción que significaron el triunfo del cristianismo en la Reconquista: el castillo con ingredientes como el foso, las almenas y las torres y la iglesia planta de cruz, ábside, bóvedas de crucería y arcos ojivales. A estos elementos unió otros de carácter civil, como las terrazas y los miradores. A fin de acentuar el simbolismo, Gaudí jugó con las escalas, respetó la preeminencia arquitectónica de la vecina catedral como casa de Dios, pero dio realce al palacio mediante el uso de granito blanco y el predominio de las líneas verticales. Tras su primera visita a Astorga, casi 2 años después de iniciar el proyecto, Gaudí decide crear un amplio núcleo central que permita organizar todas las estancias a su alrededor y que genere un gran foco de luz cenital para iluminar el eje del palacio. Vidrieras multicolor, inspiradas en la Catedral de León, crean un ambiente al mismo tiempo majestuoso y recogido, cuyos efectos son especialmente elegantes en el Salón del Trono y la capilla, en el principal, y la secretaría antigua, en la planta baja. La mezcla de elementos constructivos en este palacio de Gaudí: muros, pilares, columnas y bóvedas, y de materiales y técnicas: granito, ladrillo, yeso, mosaico, cerámica y esgrafiados, ayuda a esa continuidad armónica entre las estancias y muestran la versatilidad y los conocimientos del artista, capaz de sintetizar un estilo original a base de recursos tomados de distintas épocas y lugares. El Palacio Episcopal de Astorga tiene planta de cruz griega, y gana volumen con la superposición de una planta cuadrada y las torres cilíndricas de las esquinas. El foso es uno de los elementos más singulares, fue la solución ideada por Gaudí para que el sótano contara con luz natural. El pórtico de entrada al palacio y sus 3 arcos abocinados son la imagen más característica del edificio, se ha dicho de él que está inspirado en la Torre Eiffel. En el lateral opuesto a la fachada principal, a la altura de la primera planta, se encuentra la capilla, rematada con un ábside y 3 absidiolos. En la primera y segunda planta se abren amplios vanos decorados con vidrieras. El singular genio del arquitecto está presente en cada detalle del Palacio Episcopal de Astorga, en el que pueden observarse algunos elementos que utilizará en proyectos posteriores. Son de especial belleza los arcos ojivales de cerámica vidriada y los numerosos capiteles de diferentes estilos que el propio Gaudí diseñó para las múltiples columnas del palacio. De las 4 fachadas con torreones que presenta el exterior del edificio, destaca la fachada de acceso con un gran espacio circular y porticado que se conforma con grandes arcos abocinados sustentados por pilares inclinados típicos de la arquitectura gaudiniana. El pórtico se cubrió con cúpula semiesférica y sobre este destaca un gran balcón que pertenece al piso noble. Sobre el Gaudí había planeado colocar un inmenso ángel de 5 metros que nunca llegó a esculpirse.
Del resto de la estructura exterior destaca el foso que recorre el perímetro de la construcción y los grandes torreones semicirculares que se adosan a cada una de las fachadas y rematan en puntiagudos chapiteles. Uno de los torreones es más grueso que los demás ya que en su interior se alberga a escalera que conecta las diferentes plantas del edificio. El edificio se compone de 4 plantas distintas y 2 entresuelos. En primera planta se encontrarían los sótanos cuya planta fue modificada por Gaudí en el último momento pasando de ser una planta compartimentada a un espacio diáfano. En el primer piso destacan los gruesos pilares que sustentan gruesos arcos ojivales y bóvedas de crucería. En este espacio se ha utilizado el barro cocido para remarcar los nervios de las bóvedas de manera que el espacio adquiere un llamativo colorido con la bicromía entre el ladrillo y la piedra. La planta noble era destinada a las dependencias del obispo y en ella destaca un preciosista conjunto de vidrieras que tiene una fuerte influencia de la vecina Catedral de León y de la Sainte-Chapelle de París. Quizás sea en esta zona donde más se desvirtuó tuvo el proyecto original del arquitecto modernista ya que él había proyectado espacios más amplios y menos diferenciados. En general por fuera da la sensación de castillo de cuento gracias a las torres, pero al entrar esto cambia y sentimos que estamos en un edificio más orientado al culto que a festines. El exterior del Palacio Episcopal de Astorga también merece mención. El enclave es perfecto, en el centro de Astorga, a los pies de las murallas y junto a la majestuosa catedral. El edificio está rodeado por un jardín, donde además se hallan 3 esculturas grandes de ángeles, pensadas inicialmente para la cubierta del edificio.